Comisión Nacional de Derechos Humanos que en el basurero de Cocula, en Guerrero, se incineraron al menos 19 cuerpos y que es necesario determinar si corresponden a alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Acusó que el crimen organizado cooptó autoridades federales, estatales y municipales. Adelantan que el próximo lunes el presidente electo Andrés Manuel López Obrador firmará en Palacio Nacional el decreto para crear la comisión especial del caso Ayotzinapa. Magistrados y jueces federales de todo el país solicitaron a la Suprema Corte de Justicia su intervención para frenar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos por considerar que afecta a la independencia judicial y la división de poderes. Recorta el Banco de México la expectativa de crecimiento para el país, tanto para este como para el próximo año. Al mismo tiempo, anticipó presiones a la inflación para el cierre de 2019. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este miércoles 28 de noviembre en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y le invito a que se quede con nosotros en esta hora de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos los detalles de la información generada hasta el momento. Ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Asegura la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el crimen organizado cooptó autoridades federales, estatales y municipales en el caso Iguala. La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado, la connivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos, la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad, justicia, en los 3 niveles y órdenes de gobierno. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que el gobierno federal perfila aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Iguala. Consideró que el resultado de la investigación debe profundizarse. Magistrados y jueces federales de todo el país solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su intervención para frenar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos por considerar que afecta a la independencia judicial y la división de poderes. El jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda, se despidió de Enrique Peña Nieto y le expresó que el 1 de diciembre pasará a la historia como el último presidente de México en contar con un cuerpo especial de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas. Mañana jueves, el aún mandatario dará un mensaje de despedida a todos los mexicanos a través de las redes sociales. El presidente Enrique Peña Nieto ya tiene su estatua en la calzada de los Presidentes en Los Pinos. La obra de Antonio Castellanos Bachit se suma a las otras 3 estatuas de presidentes de la República que se encuentran en el corazón de la residencia oficial, que para el próximo gobierno será un museo. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador visitó la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, para cargarse de energía. Lo acompañan el cantante Silvio Rodríguez y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Vine aquí a Palenque a cargarme de energía, porque aquí, además de la política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se fomentó mucho lo espiritual. Esto es algo espléndido, bellísimo. Entonces estoy aquí con mis amigos Silvio Rodríguez, con Miguel Ángel Revilla,
Y como ya estuvimos en el Templo de las Inscripciones, estamos ahora aquí en el Palacio. Pide la organización Mexicanos Primero al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que evite el reacomodo de las cúpulas sindicales y el retorno del clientelismo magisterial. Esperamos que los cambios legales y administrativos que se propongan y operen en la nueva etapa que está por iniciar no se queden como una nueva edición del arreglo y reacomodo entre las cúpulas sindicales y el gobierno en turno. Un intercambio, si se quiere, ampliado a más grupos de control magisterial de beneficios políticos entre adultos, que de nuevo sacrifique el auténtico bien de los niños. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, consideró que la carencia de recursos en algunos estados para pagar nóminas magisteriales se debe a una mala administración y a que se despacharon con la cuchara grande. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, informó que pedirá a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice e investigue a la Sociedad Hipotecaria Federal, donde hay un nicho de corrupción no solo por los funcionarios que se han visto beneficiados, sino por otros temas como la venta de cartera. Anuncia el senador Emilio Álvarez y Casa que presentará 4 denuncias ante la PGR y una más ante la Auditoría Superior de la Federación contra Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, por presuntos sobornos y transferencia ilegal de recursos. Sea como sea, se las metimos doblada, camarada, expresó Paco Ignacio Taibo II, quien adelantó que si para el lunes no ha sido aprobado por el Pleno la denominada Ley Taibo, será nombrado encargado de despacho del Fondo de Cultura Económica. Luego de regularizar su situación migratoria, el gobierno federal, en coordinación con la iniciativa privada, ofreció empleo a 686 migrantes centroamericanos. Recorta el Banco de México la expectativa de crecimiento del país, tanto para este como para el próximo año. En cuanto a la previsión para este año, teníamos un intervalo en la versión anterior de este informe que iba de 2 a 2.6%. Para el presente informe se ajusta ese intervalo a uno de 2 a 2.4%. Para el 2019 teníamos un intervalo que iba de 1.8 a 2.8%, tiene un ajuste a uno de 1.7 a 2.7% y se presenta el de 2020 con un intervalo de 2 a 3%. Concluyen en el Congreso de la Ciudad de México las mesas de trabajo con las 16 alcaldías de la capital en materia presupuestal para el ejercicio 2019. Percibido en muchas alcaldías que no han presentado un programa de austeridad real. Entonces vamos a tratar de sensibilizarlos en ese sentido aún más para que este programa de austeridad no solamente venga en las instancias federales, en el gobierno de la ciudad, en los propios congresos, sino también en las alcaldías. En otros temas, el exoperador de El Chapo, Miguel Ángel Martínez, alias El Tololoache, aseguró que el juicio contra Joaquín Guzmán en Nueva York, que el cártel de Sinaloa lavaba entre 8 y 9 millones de dólares al mes mediante el sistema bancario mexicano. Aquí en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, pidió esperar los resultados de la necropsia del comisionado del INAI, Carlos Alberto Bonín, para conocer las causas de su muerte. Esto luego de que el Instituto Nacional de Transparencia informara primero que había fallecido de un infarto y después que cayó de un 5º piso. Y severo caos vehicular provocaron integrantes del Frente Auténtico del Campo que marcharon rumbo al Zócalo capitalino. Exigieron al próximo gobierno federal apoyo al campo, soberanía alimentaria y un desarrollo alternativo para la defensa de la tierra y el territorio. Un hombre estuvo a punto de ser asesinado por su propio perro en la alcaldía de Álvaro Obregón. El animal lo atacó hasta arrancarle ambos brazos. Un policía intervino y sacrificó al animal. Y captan en video el momento en el que un taxista reta al tren y baja a la pasajera en las vías en la colonia Anáhuac, esto en la alcaldía de Miguel Hidalgo. ¡Ay, me va a pegar el carro!
En el panorama internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estaría totalmente dispuesto a paralizar las actividades del gobierno federal a menos de que el Congreso autorice un financiamiento de $5,000 millones para construir el muro fronterizo en los límites con México. En Argentina, la ciudad de Buenos Aires luce como una ciudad blindada con motivo de la cumbre del G20 que se celebrará del 30 de noviembre al 1 de diciembre. El presidente tiene la costumbre de cortar todo el centro, como cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, así que desde el vamos creo que no piensa en el trabajador. Y en el Vaticano, el Papa Francisco fue sorprendido por un niño con autismo que subió al escenario para correr y jugar entre los guardias durante su audiencia. Somos de Argentina, Papa. Su bendición especial. Él no habla, que por favor pueda hablar. Sin autismo. Déjalo. Si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinato. Gracias por acompañarnos este día en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Miren, un hecho inédito y a 3 días de que culmine la actual administración. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una recomendación por el caso Iguala. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, comentó que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula y que la Procuraduría General de la República pudo actuar para atender la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa porque el Ministerio Público Federal se encontraba a 7 minutos de los hechos, sin embargo, no lo hizo. Elia Almanza nos tiene los detalles. Al presentar la recomendación 15-VG 2018 sobre violaciones graves a los derechos humanos en el caso Ayotzinapa, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez señaló que en Iguala diversas autoridades, tanto a nivel federal como local y municipal, estaban cooptadas por el crimen organizado, lo que propició que los hechos como los de Iguala tuvieran lugar. La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado, la connivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos, la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad, justicia, en los 3 niveles y órdenes de gobierno. La CNDH, en conferencia de prensa, criticó la actuación desapegada a derechos realizada por la autoridad, en particular por la Procuraduría General de la República, que se desarrolló al margen, dijo, de la ley. Además, fue omisa en diversos puntos. Señaló que es de llamar la atención que las acciones penales contra los presuntos responsables no se hayan formulado por el delito de desaparición forzada. El ombudsman consideró que el poco profesionalismo de la PGR derivó en que se subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales, así como haber ignorado material encontrado en una bolsa en el río San Juan. En esta bolsa había 3 porciones petrosas, así como 53 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para determinar si se trataba de los normalistas desaparecidos. El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que cuando menos los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos o son de otros individuos, tomando en consideración que la incineración y disposición de cadáveres en el basurero antes mencionado era una práctica frecuente entre los miembros del crimen organizado en la ciudad. Del mismo modo, no se ha investigado la actitud omisa o tolerante de autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno. Sin entrar a detalles, el ombudsman consideró que la verdad
es una de las víctimas del caso Iguala, pues las autoridades difundieron declaraciones sesgadas o dieron información falsa que confundió y generó incertidumbre en torno al caso. La CNDH además documentó que durante las indagatorias por el caso, elementos federales incurrieron en actos de tortura contra algunas de las personas imputadas de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, además de que hubo una indebida diligencia en las indagatorias por los hechos, donde uno de los responsables es el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Cerón. González Pérez advirtió que corresponderá al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador enderezar y continuar las investigaciones penales del caso. En la Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. Y a propósito de este tema, el gobierno federal podría aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por este caso, el de Iguala. Así lo informó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Además, informó que se encuentra estudiando personalmente el informe y las recomendaciones que han emanado de la CNDH, ya que supone que se debe profundizar en ellas. Y después de estas declaraciones del día de hoy del Ombudsman Nacional, Andrés Manuel López Obrador firmará el decreto para crear la Comisión Especial del caso Ayotzinapa este lunes 3 de diciembre, de acuerdo con fuentes cercanas al equipo del próximo gobierno. Es decir, una de las primeras tareas que hará el próximo presidente será crear esta comisión especial. La ceremonia se llevaría a cabo en Palacio Nacional junto con un grupo de padres de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Durante la presentación del seguimiento de las recomendaciones para México del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que el lunes se darán a conocer las acciones que implementará el gobierno entrante sobre este caso, que el día de hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, bueno, fueron 6 muertes, lesiones a 42 personas, desaparición de 43 personas por un conturbernio en el que la corrupción y la impunidad prácticamente tejieron la llamada verdad histórica para que no saliera a la luz pues las acciones que realizaron tanto el gobierno local, la alcaldía de Iguala, como el gobierno estatal y el gobierno federal. Culpa directamente a la Procuraduría General de la República, a la Marina y a la Sedena. Veremos en qué terminan estas recomendaciones. Vamos a una pausa y continuamos, no se vayan.